Marcos 10, del 17 al 22 nos cuenta que cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le pregunta: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús, mirándolo, lo amó. Me gusta tanto eso. Y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. En su propia rectitud y justificación por las obras, él responde: todo esto he guardado desde mi juventud. Pero no tenía una idea clara de lo que era la gracia. Y creo que hasta antes de hablar con Jesús probablemente ni siquiera creía que la necesitaba. Al fin y al cabo él pensaría que en sus esfuerzos había podido cumplir con toda la ley. Así que Jesús le responde en amor a su pregunta y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Y el hombre dice que no pudo aceptarlo, no pudo hacerlo y se fue cabizbajo. ¿Cuál es el asunto aquí? Número uno, la relación del hombre rico, o la reacción, mejor dicho, del hombre rico de no querer darlo todo, demostraba que en realidad no sabía con quién estaba hablando. Por eso Jesús arranca diciéndole: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno. Y es que cuando tú crees que alguien es bueno, sabrás que puedes confiar en esa persona. Algo muy parecido como lo que le dijo a la mujer samaritana: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría a ti el agua. Eso está en Juan 4:10. Y es que el nivel de revelación que tengamos de Dios determinará el nivel de entrega. Yo te voy a repetir esto. El nivel de revelación que tú tengas de Dios va a determinar el nivel de entrega. Y déjame explicar un poco más. La misma solicitud que Jesús le estaba haciendo al joven rico le fue hecha a Abraham en el momento en el que Dios le dijo que sacrificara a Isaac. Y vamos a ver eso en la historia que está en Génesis 22. Y dice que aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y caminó, tomó su asno y tomó consigo sus siervos, a Isaac su hijo, cortó las leñas para el holocausto, se levantó y fue al lugar al que Dios le había mencionado. Al tercer día dice la palabra que Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Y entonces Abraham le dijo a su siervo: esperar aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Entendamos que Isaac era todo para Abraham. Y muy a pesar de la difícil cosa que Dios le había solicitado, él sabía que Dios era fiel. Por eso él sabía que si Dios tendría que resucitar a Isaac, lo haría, pues Abraham era amigo de Dios y él sabía que Dios siempre iba a proveer. Dos niveles diferentes de relación, dos niveles diferentes de revelación y por ende dos niveles diferentes de rendición. Uno fue afirmado como padre para las naciones y el otro se fue cabizbajo. Dios entiende esto en nosotros y Él es paciente con nosotros. Él sabe que estamos en un proceso de crecimiento, que estamos creciendo en la estatura de Cristo. Pero es importante saber esto, que siempre nuestra capacidad de rendir es proporcional a la revelación que nosotros tenemos de Dios. Eso aplica con todo, eso aplica con los tesoros, eso aplica con el tiempo, eso aplica con tus talentos, eso aplica con las diferentes esferas y áreas de nuestras vidas. Hace algún tiempo yo escuché una enseñanza sobre este tema y el predicador decía que la solicitud de Jesús no solo reveló el corazón del joven rico, sino que demostró que sin gracia era imposible cumplir con la ley, pues al decirle: cosa difícil me has pedido, no puedo hacer esto, ya estaba quebrantando dos mandamientos: amarás a Dios por sobre todas las cosas y no codiciarás.
Más en lo personal, yo también pienso que lo otro que logró reflejar la respuesta del joven es cuán pobre era, pues no podía percibir lo espiritual. No era que Jesús quería su dinero. Este pasaje lo han tergiversado grandemente. No es que Jesús estaba solicitando que se deshiciera de sus bienes porque a Jesús no le gusta la gente rica. De hecho, la respuesta y el asombro de los discípulos ante la expresión que sería muy difícil para un rico entrar en el reino de los cielos, demuestra que la cultura era una cultura de riquezas, al punto que ellos les responden: entonces, si es así, ¿quién podrá salvarse? Jesús no tenía problema con las riquezas, sino de que éstas no enseñorearan en el corazón. Y no ha existido nadie más rico que Jesús. Él se despojó de sus riquezas, se hizo pobre, que es muy diferente a ser pobre. Se hizo pobre para que por medio de su pobreza nosotros fuésemos, ¿qué? Enriquecidos. Jesús estaba revelando el corazón del joven. Jesús lo estaba despojando de su religiosidad. Jesús estaba quitándole su autojustificación. Jesús le estaba dando una cucharada de su propia medicina. Si crees que se llega al cielo por obras, ok, haz esta última obra. Jesús le estaba diciendo, si es por obra, entonces no necesitas un Salvador, no me necesitas a mí. Sálvate a ti mismo. Y esto es lo que me parece más interesante. Sálvate a ti mismo significa, haz lo que ya yo hice. Despójate de toda tu grandeza, despójate de toda tu riqueza, despójate de tu trono. Participa conmigo en esta virtud y naturaleza generosa que yo tengo, porque solo un acto de amor extravagante y generoso puede librarte de la muerte y darte acceso a la vida eterna junto al Padre. ¿Estás dispuesto? Por eso Jesús nos dice en esa historia, eso es imposible para los hombres, pero es posible para Dios. Para Dios todo es posible. Pero además del señorío en el corazón entre Mamón o Yahweh, entre Mamón o Jehová de los ejércitos, el otro asunto es que si no puedes dar de lo que es menos importante, que son tus posesiones, las cuales se llenarán de polilla, mucho menos podrás dar tu vida. Necesitas un Salvador. Este joven, teniendo todas las riquezas, era espiritualmente pobre. No podía percibir las verdades del reino. Como dice la palabra, el reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Eso está en Mateo 13:44. Esta parábola es justamente la antítesis de lo que hizo el hombre rico. Jesús le estaba dando una lección sobre la economía del reino. La verdadera riqueza estaba frente a él y no la reconoció porque en verdad no había mantenido toda la ley, no había conocido al Padre. Eso hace la religiosidad. Si él conociera al Padre, entonces hubiese reconocido a Jesús, pues quien lo ve a él, ve al Padre. Si el joven rico hubiese seguido las instrucciones de Jesús, quizás le hubiese pasado como a Abraham. O como a los mismos discípulos, quien en el mismo pasaje, unos versos más adelante, le dicen a Jesús, ¿quién puede ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y Pedro, como siempre, le dice, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y respondió Jesús y le digo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermano, hermana, padre, madre, mujer, hijo, por causa de mí o por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermano, hermanas, madre, hijo, tierra, con persecuciones, y en este siglo venidero en la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Jesús allí mismo les hizo una promesa de restitución a los discípulos y a todas aquellas personas que hayan dejado algo por causa de nuestro Señor Jesús o por causa del evangelio, que le devolvería 100 veces a quien dejara todo. Si en verdad tuviera una relación con el Padre, entonces la petición de Jesús no hubiese sido nada difícil para este joven. David logró revelar el corazón del Padre. Era un rey con riquezas y poder, pero ante todo él era un adorador. Por lo tanto, de la misma manera extravagante con la que adoraba y levantó un tabernáculo 24 horas, 7 días a la semana le daba a Dios y dejó herencia para que su hijo Salomón edificara casa al Señor. En Primera de Crónicas 29 del 1 al 2 dice que David ya había reservado materiales sin límites para el templo. Entonces estos eran tesoros del Estado en su mayordomía, que en lugar de gastarse en sí mismo y en su propia gloria, ya se había comprometido con la construcción del templo. Pero si tú miras en el verso 3, subraya algo muy importante porque dice esta palabra además.
Además de todo lo que ya él tenía listo para el templo, él dijo en su corazón, voy a entregar mi tesoro personal de oro y de plata. Estoy dispuesto a entregarlo todo para el templo de mi Dios. De hecho, lo que David hace ahora es darle de su propio tesoro personal a Dios. Mira estas palabras. Estoy dispuesto a entregarlo todo. Otra versión dice, en mi amor, mi deleite, mi devoción en la casa de Dios. Esta es la motivación de David para su nivel de entrega. No era por obligación, era un deleite. Fue su deseo dar, fue su placer dar, fue su alegría dar. En otras palabras, David da debido al estado de su corazón y la revelación que él tenía del amor de Dios. En el Salmo 63, 2 y 3, versos 2 y 3 nos demuestra esto. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida. ¿Qué exactamente dio David para el templo? En el verso 4 dice que dio 3,000 talentos de oro de Ofir. Se menciona a Ofir no solo para mencionar la calidad o la fuente del oro, sino también para decirnos que tenía una gran pureza, la mejor calidad y la mejor pureza. Un talento es equivalente a una unidad de peso. No estamos muy seguros de cuántos talentos serían. Sin embargo, parece que un talento eran como unos 3,000 shekels. Esto haría un talento judío alrededor de 75 libras. Resumiendo, ¿verdad? El peso de los materiales preciosos, ¿verdad? En valor de dólares, si nosotros ponemos el diezmo que menciona Primera de Crónicas 22:14, si ponemos la ofrenda de David que está en Primera de Crónicas 29:4, estamos hablando de un total de unos aproximadamente 867.5 millones de dólares. David dio todo su tesoro personal. Eso no significaba que estuviera reducido a mendigar en la calle. Él era un rey después de todo. Sin embargo, eso significa que se sacrificó, dio a Dios todo lo que él podía, lo que de otro modo pudo haber acumulado para sí mismo, pudo haber gastado en sí mismo. La razón por la que David dio un regalo tan magnífico, tan asombroso, no es porque tenía mucho dinero y sentía que podía ahorrar en algo para este proyecto. La razón por la que dio fue por su corazón. Verás, Dios no consideró el regalo de David como algo más especial que lo que dio la viuda en Marcos 12:42. Esta mujer dio 2 monedas de cobre por 1 centavo. En ambos casos el regalo fue todo su corazón. En ambos casos dieron debido a la condición de sus corazones. Y podemos estar seguros de que en ambos casos Dios los bendijo poderosa y grandemente y se hizo cargo de todas y cada una de sus necesidades. Su revelación, su nivel de revelación de quién era Dios lo llevaba a entregarse y a rendir cada área. Así que espero que yo me esté explicando hasta este momento. No es el acto de la ofrenda, es la motivación del corazón. Cuando nosotros trabajamos en sanidad interior y en liberación, hay un pequeño gráfico que yo siempre presento y que quiero compartir ahorita en pantalla. Y en este gráfico que yo les presento, yo hablo de lo que son los 3 niveles de consagración. En realidad, como podrás ver, esto es un simple círculo. En el primer círculo hablamos sobre lo que es la iniquidad y debajo puedes ver lo que dice la palabra motivos. Luego tenemos lo que son los deseos y los pecados que generan ¿qué? Los deseos. Y luego tenemos esto que habla que menciona la transgresión, que muestra que los resultados. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros queremos ver resultados diferentes y entonces nos llenamos de técnicas para modificar el comportamiento. Pero cuando vamos madurando en Cristo, empezamos a transformar nuestra mente y empezamos a caminar en el Espíritu y no en los deseos de la carne. Llega un momento donde nuestro nivel de madurez quiere aumentar en nosotros y Dios quiere que llegar más profundo en nuestro corazón. Quiere llevar a que vayamos a un nivel de consagración más profundo, desea alumbrar nuestras tinieblas y entonces querer erradicar que las motivaciones equivocadas. Porque mira esto, no es solo hacer lo bueno, es hacer lo bueno por las razones correctas. Eso es manos limpias y corazones puros. Aquellos que deseamos lidiar con nuestra maldad, no porque pecamos, sino porque, como dijo el apóstol Pablo, nos golpeamos a nosotros mismos y velamos para que estando firmes no caigamos. Primera de Corintios 9:27 dice esta frase y te la vuelvo a repetir. Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago esclavo, no sea que habiendo predicado a todos, yo mismo sea descalificado.
Pero verás, esto no es un asunto de modificar el comportamiento, no es un asunto de lidiar con el pecado, es un asunto de vivir una vida de pacto y donde somos la primicia que va a santificar el remanente. Mateo 23, y quiero cerrar con esto, Mateo 23 dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especies, la menta, el anís, el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello, porque a la final el corazón siempre será el mayor tesoro que le podemos entregar a Dios.